de lado la especificidad, que es a lo que apuntaba Ana. Que, pues, ¿no? Esas preguntas que les permitan no solamente, digamos, como en términos de generalidad, porque cuando ya lo general ustedes lo van a ver cuando hagan los estándares normativos, ¿sí? En la especificidad de lo que este caso les genera como preguntas. ¿Y qué es lo que va a orientar de ahí en más sus objetivos? Y después, ¿qué es por dónde es que van a hacer la indagación de las referencias, ¿no? de los artículos, de las investigaciones, por dónde es que lo van a hacer? Entonces, no, porque uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que, no? Algo de las es que estamos ahí. En este caso, porque, no, en este joven que lo muestra se genera un trastorno, digamos, un trastorno de estrés postraumático, porque no en otro, ¿no? Entonces, en este caso en particular, que es, ¿no? Lo que daría cuenta de por qué, digamos, esta mordida del perro suscitó, generó desencadenar este trastorno postraumático. Sí, ese es el desencadenante, además, ¿no? O se precipita a partir de allí, que es lo que nos dice, ¿sí? Entonces la mordida del perro es la que desencadena el trastorno de estrés postraumático. Es una hipótesis, ¿sí? Y entonces sería, bueno, ¿no? Y la indagación es porque en este caso eso fue lo que, ¿no? A partir de allí es que dice, bueno, que porque le mordió, no sé qué, eso también sería, ¿no? Digamos que no solamente es la mordida del perro, sino porque justamente mordió algo que afectó, digamos, una vena, es algo así, una arteria, una arteria que afectó su función sexual, ¿no? Entonces esa también sería, en tanto que esa mordida afectó su función sexual, sería una de las hipótesis, ¿no? Que la mordida del perro en la arteria tal que afectó su función sexual es la que desencadena el trastorno postraumático. Esa es una hipótesis, ¿sí? Así en afirmativo. Entonces, digamos, seguimos con los objetivos. Los objetivos. Que es la cuarta. Ajá. El objetivo de este caso es el diagnóstico del paciente, que presenta un trastorno de estrés postraumático, que es un trastorno psiquiátrico que se da en personas que han sufrido un episodio trágico en su vida. Listo. Entonces, ya escuchándola, y si la interrumpo de una, es porque la elaboración del objetivo está más explicando, no es un objetivo. Entonces, usted lo que va a proponer es lo que va a lograr, lo que va a hacer, ¿no? Ya se va a lograr. Y también son enunciados muy precisos, ¿no? Para que se entienda perfectamente y quien está entendiendo qué es lo que va a hacer usted, cuál es lo que pretende lograr con este proceso de evaluación. A partir también, ¿no? Como ya usted dice, bueno, el diagnóstico. Usted ya está diciendo que es un estrés postraumático, entonces, ¿por qué sería el diagnóstico un objetivo? Ya lo tiene, dicen, ya está diagnosticado. Entonces, ¿por qué sería un objetivo? O usted quiere es ratificar diagnóstico porque le generó algunas preguntas o algo del caso, o precisar el diagnóstico, ¿no? Sería como en principio eso, ¿no? Eso sería. Esto, digamos, como un poco inicialmente, como entendiendo que son esos objetivos los más, digamos, ¿no? Del proceso de evaluación, dentro de esos cuales, ¿no? Apuntarían ustedes. Entonces, pues tenemos otros, ¿no, profe? Por ejemplo, comenzar la entrevista inicial que permita generar tentativa de diagnóstico. Bien, como ese ya es parte del método, usted lo va a hacer, es decir, no es algo que vaya a alcanzar con todo ese proceso, ¿sí? Ese ya forma parte del método y bueno, si usted va a hacer una entrevista o va a recabar datos, es parte de lo que usted va a hacer en ese método que usted va a realizar. Entonces no sería un objetivo, sino ya es parte de la metodología para recabar datos. ¿Para qué? Para lo que usted quiere lograr con
todo este proceso de evaluación. En ese También, sentido, profe, ajá. establecimiento de alianza, encuadre, facilitación de expresión emocional y relato. Se debe descartar una Bien. situación. Lo que pasa es que ustedes allí ya están hablando de tratamiento. Entonces, ¿no? Ya digamos el encuadre, no sé qué, eso sería parte de, sea la entrevista o del tratamiento. Lo dicen. ¿Qué más dicen allí? Perdónenme. Y aplicar un test de pruebas que No, eso forma parte de la recabación de datos, entonces, ¿sí? Entonces eso iría también en el método que está, ¿no? Para recabar datos que les permita ¿qué quieren hacer? Un plan de intervención o identificar, no sé, en este caso, ¿no? Si cada vez más, digamos, en este caso, identificar la gravedad, ya, porque está, ¿no? Se está interfiriendo con las relaciones ya sentimentales, con su pareja, que lo que está pasando se está dando cada vez más. Y esto, digamos, para ver si esta gravedad está escalada o se intensifica, o es algo que ha cambiado, variado, no sé, si esto resulta ya más incapacitante para el paciente, entonces podría ser, ¿no? Determinar esa gravedad. No me quedan claros el objetivo. O sea, el objetivo sería como mirar la gravedad. De un proceso de evaluación, los que nos dicen que serían en el proceso de evaluación, pero en el caso ustedes dicen, bueno, aquí sí es pertinente identificar la gravedad del problema. ¿Y por qué le es pertinente para ustedes en este caso identificar la gravedad del problema? ¿Por qué? Porque le está afectando su vida social, sentimental. Bueno, ¿y para qué? ¿Qué van a hacer al identificar la gravedad del problema? ¿Qué van a hacer? Un tratamiento. Exacto. Entonces, esto puede ser que identificar primero la gravedad del problema les permita también, ¿no? Tener los elementos importantes para, aquí me faltó, que es elaborar un plan de intervención o tratamiento. ¿Sí? ¿Qué sería eso? No todos van a tener todos estos objetivos, sino, digamos esto. O en este caso, identificar la gravedad de los síntomas en el paciente, ¿no? Sería, y ahí está, y luego el otro objetivo que sería, pues, que es la elaboración del plan de tratamiento o de intervención. En el quinto, la ubicación de estándares. Tenemos está el estándar autorreferenciado. Y en esos objetivos que también se vean como no incluidas las preguntas, ¿no? Entonces ustedes están haciendo preguntas, se tienen que ver, aquí están contenidas en los objetivos, ¿no? Si estas o esas preguntas lo que van a hacer es ayudar a la formulación, digamos, a la elaboración del tratamiento, ¿no? Que no las dejen de lado, ¿no? Quinto, que sería lo que digan ustedes, la ubicación de estándares normativos. Está la toma de decisión. No, No, antes. estándares. No, la toma de decisión ya es después de los, ya que es la penúltima, el penúltimo pasito. Bueno, está la entrevista, que es el motivo de consulta que se obtuvo a través de una entrevista abierta en la que igual se preguntó. Todavía faltan estos estándares normativos, que es, como les decía, como una pequeña revisión teórica, por una parte los normativos, ¿no? La pequeña revisión teórica. En este caso, que puede ser, ¿no? Como, digamos, un hombre que ha sufrido, digamos, afectación de su vida íntima, sus relaciones sexuales y sociales por la mordida de un perro, ha desatado, ¿no? Como esto de desatado en él ese trastorno postraumático. Entonces, van a hacer, digamos, recabar estudios que tengan esa relación, la edad de este joven que dicen que es de este señor ya de 52 años, si hay estudios sobre esto, que ha pasado, ¿no? Con esos elementos específicos para precisar. Como teoría que soporta, ¿no? Que soporta que soporta, por ejemplo, la comprensión de lo que está sucediendo con este paciente, pero también les puede brindar elementos para,
por ejemplo, ver la pertinencia o no de la aplicación de pruebas, y además les brinda elementos, pueden encontrar allí mismo, porque en las investigaciones hay eso, del plan de tratamiento que sea más conveniente y pertinente para el caso, ¿sí? Entonces, eso, digamos, tratan como de ubicar en lo posible esos estudios que soporten esos aspectos que les menciono, ¿sí? Bien, entonces les falta, digamos, eso. ¿Por qué? Y los estándares autorreferenciados que veamos en el paciente mismo, que nos dice, ¿no? ¿Por qué lo que, por ejemplo, decía Ámbar? Sí hay esos elementos de autoafrontamiento, por qué no funcionaron en él, por qué empezó allí, qué es lo que pasa con él, o qué elementos puede tener él también, ¿no? Para afrontar, qué recursos puede tener él para afrontar una situación que también puede ayudar. En otros casos, en otros aspectos de la vida, pero que puede ser, digamos, iluminar un poco por donde también se puede hacer el plan de intervención, ¿sí? Esos los autorreferenciados, entonces esa referencia a esos aspectos de la vida del sujeto, sea que tiene antecedentes en su familia de que hay allí, digamos, algo, una historia de que efectivamente haya habido ansiedad, angustia, o miedo a los perros, o, bueno, no sé. Y que también, o la valoración de la vida sexual en relación, ¿no? Si hay una, digamos, alta valoración, ¿no? En el mismo sujeto, cómo ves la cuestión de la sexualidad para él, que se vio afectada por la mordida de ese perro, ¿no? O por qué se genera justamente eso. Entonces, eso estará en los estándares autorreferenciados. Entonces, tenemos allí entre los normativos y los autorreferenciados. Ya tenemos aquí información. En el sexto será el método. Pues nosotros le teníamos, como ahí ya dijo usted, era como lo que ya la información decía que es lo que se va a pasar, le decía que hacer un reporte psicológico escrito que se comparte con el paciente o la familia, que tenga claro el tipo de informe que vamos a realizar, para qué y sobre qué. ¿Y para qué es ese reporte? ¿Qué van a hacer con el reporte? Para la familia, para que sepan lo que van, y para el paciente. No, Pero pero que, no, en serio. Entonces, hay que diferenciar si es un reporte que ya está en el plan de tratamiento o vamos al método de recabación de datos para poder responder un poco a sus preguntas que quedaron pendientes, más, digamos, lo que puede arrojarnos nuevamente aquí algunas otras preguntas en los estándares normativos que podamos, digamos, tratar de ahondar un poco más los autorreferenciados y los normativos. Entonces dicen, bueno, no, nosotros necesitamos unas entrevistas porque es que nos falta profundizar en tal aspecto. Nosotros no sabemos más de la vida sexual del joven, ni qué valoración tiene sobre eso, y no, o si había una cuestión previa con los perros, bueno, no sé. Eso ya dependiendo del caso. Entonces yo no entiendo, si el caso no tiene suficiente información, uno de dónde hacer una entrevista, eso es lo que yo no entiendo. Por eso, porque las entrevistas van a ser para recabar más datos, porque ustedes tienen unas preguntas. Este es el método para recabación de información, es decir, para solicitar y profundizar y poder también indagar un poco más sobre esas preguntas que se formularon ustedes, porque las tienen ahí. ¿Dónde las van a responder? ¿Dónde están respondidas? ¿Qué les necesitan ustedes? Ahondar un poco más. Por eso es el método es importante hacer una entrevista más a profundidad para saber un poco más en la vida de ese paciente sobre las causas de este estrés postraumático. ¿Por qué otro en las mismas circunstancias no desencadenó un estrés postraumático, pero él sí? ¿Sí? Entonces, pero eso nos lo dice esto y nos lo van a decir un poco en esa relación con sus investigaciones. Y necesitan recabar más información. ¿Sí? Entonces, pueden hacer entrevistas estructuradas, semiestructuradas, abiertas, dependiendo del caso. En este caso, si hay, ¿no? Puede ser una semiestructurada para indagar un poco más abiertamente sobre algo y luego empezar a cerrar, a precisar algo sobre algunas de las preguntas que ustedes tengan allá. Profe, y aquí también con respecto a la hipótesis de lo genético, ¿podríamos solicitar algo al hospital o algo que descargue? Sobre todo, si hay eso, sobre todo esto de las cuestiones genéticas se solicitan en los peritazgos forenses, los psicólogos forenses,
¿no? Aquí por eso les decía cuál será la importancia. Lo que pueden encontrar es que en los estándares normativos dicen las preguntas de las entrevistas si se ha presentado algo en su historia familiar por lo pronto. Porque en nuestro medio, pues solicitar una prueba genética es, si ya es medio, ya tienen dificultades para la atención, entonces es mucho más difícil y en costos es solicitar una prueba genética y le van a decir para qué y de dónde y los costos, ¿no? Es decir, todo eso tiene también. Si ustedes en sus investigaciones la aplicación de una prueba psicológica, ¿para qué? ¿Sí? Para determinar, bueno, no sé, la gravedad de lo que está sucediendo, la disfunción en las diferentes ya actividades, porque no solamente es el no sexual, sino que pasa a otros ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, puede ser, si ustedes también, por ejemplo, como objetivo, quisieron identificar la gravedad del problema. Entonces, a veces esa identificación de la gravedad puede arrojarle una prueba. Eso dependiendo de, o sea, ¿no? Cómo van ustedes en el caso particular viendo. Digamos, ¿no? Que ese, por eso les digo, es como el sustento científico. Siempre usted va a decir, es pertinente la entrevista por tal razón. Es pertinente la aplicación de la prueba por tal razón. ¿Sustentar en qué? En estándares normativos y en el caso particular del paciente. ¿Sí? Porque es pertinente eso. Una vez ustedes ya han recabado, porque esto solo es un informe que ustedes están haciendo, no van a entregar entrevistas ni van a realizar la aplicación de la prueba, que eso ya es, digamos, porque están presentando su evaluación. Ya con los resultados de evaluación ya es la cosa. Entonces, integran los resultados. La prueba arroja una cosa, la entrevista arroja otra y ustedes hacen esa correlación. Y entonces allí se puede consultar cómo se correlacionan datos arrojados por la entrevista y por las pruebas. Listo. Bueno, ya tienen eso. Y ya, digamos, además ya precisaron si querían precisar diagnóstico, ya efectivamente, entonces ya está, ¿no? Y unos resultados. ¿Para qué todo esto? Tienen elementos para proponer su plan de intervención y tratamiento. Entonces también en los estándares normativos y a partir de los resultados arrojados, ustedes ven la necesidad de decir, bueno, entonces nos dicen que la terapia cognitivo-conductual de tales características es pertinente, en este caso la aplicación de tal modalidad, con cuestionarios, con no sé qué, con reportes, no sé cuántas, que es importante la aplicación. Bueno, entonces ustedes ya lo hacen, justifican por qué, también porque hay que conocer un poco más del paciente y van a hacer ese reporte. Digamos, el plan de tratamiento e intervención, lo diseñan, porque ustedes no tienen unos programas, pero van a diseñar, porque esos reportes cada cuánto, cada semana, cada no sé qué, ¿no? Que hay unos que dicen, ¿no? Para hacer poco a poco. Entonces, esto, y finalmente, pues, esa es la toma de decisiones, es la elaboración del plan de intervención. Y ya el final, pues, es la comunicación de lo que ustedes van a hacer al paciente, de la familia. Aquí también si van a involucrar a la familia, entrevistas con la familia y si van a involucrar en el plan de intervención con la familia. Es decisión de ustedes soportado científicamente, digamos, tienen un sustento científico soportado en investigación. Ese es el proceso, digamos, de evaluación. ¿Sí? Que sería eso que nos articula la investigación científica y la práctica